Continuamos con teoría literaria para licenciatura. En verdad, es eso, ¿no? Que las influencias no destruyen a la obra, sino la enriquecen. No quiere decir que el molde sea copiado ni prestado, sino que es parte de la formación del escritor. Como un atleta puede estar formado en halterofilia, maratón, salto largo, salto alto, etc. Eso es el juego de las influencias, ¿no? Ahora, en este silencio que estamos de concentración, vamos a seguir conversando, ¿no? Entonces, el texto es un objeto. El hombre, Barthes se pregunta, ¿quién es el sujeto? ¿Qué es el sujeto? ¿No? El sujeto no es solo un lector, es un autor, es un productor de palabras, es un receptor de palabras, juega al tenis con las palabras, con la letra. Y todo esto pasa en la forma escrita. Por eso es que hay tantas conjeturas. ¿Cuántas novelas hay que han sido llevadas al cine hace 60 años y que de repente las quisiéramos ver, pero ya los editores, los publicistas ven cuáles son más icónicas y tienen más difusión y no salen? Por ejemplo, la de L'Étranger de Camus ha tenido pues un tiempo como de 50 y tantos años o 60 años que fue escenificada, ¿no? Y debería pues volver en una nueva versión, ¿no? Entonces, no todas las palabras también de la novela van a llegar al cine, ¿no? La opción del director genera un recorte, ¿no? Y el texto es un campo metodológico. ¿Por qué? Porque la estructura tiene un formato, tiene un origen y tiene pues lo que sabemos, una imbricación del discurso que la mantiene. Entonces acá se sigue con Barthes en el susurro del lenguaje. Él cree que la literatura va a disolver toda identidad, que el autor como personaje moderno está dispuesto a diluirse, ya no ser un individuo, está en la performance, que el escritor moderno es la voz del texto, ¿no? Y él ve que este escritor se convierte en autor y nada más, ¿no? Y el autor está mezclando o disgregando su personalidad de su narrador o de su yo poético. Tiene que hacer esos cambios, esos juegos, esos trasvases. Ahora, en Derrida, el signo y el juego del discurso, en las ciencias humanas, la escritura y las diferencias. Bueno, siempre las funciones del lenguaje, siempre pues que no hay un centro mismo en el texto, ahora hay que buscarlo por cadenas de discursos, de procesos metacognitivos, de trazos de cadena, de la recta numérica que tiene esa formación de hipotextos que están atrás, ¿no? Antes, y de hipertextos que van a ser los desarrollos de la obra, que guarda un lugar privilegiado, pero deja de ser centro cuando se recompone y es usada como un insumo para la arquitectura de la obra en sí, a la que se presta, ¿no? Como discurso pues legítimo de quien lo conoce y de quien sabe darle un destino nuevo. Entonces, en verdad siempre va a haber una coexistencia de tópicos, así como la coexistencia de significados que se cruzan en esa recta de los hipotextos y los hipertextos. Y en verdad, pues, el discurso tiene un orden, pero hay que desenterrarlo, hay que desentramarlo. Está con mucho relieve la importancia del juego, de la interdisciplinariedad, de la intertextualidad, ¿no? Ser lúdico, es decir, ¿para qué? Para entretener al lector, para no cancelar su ocio recreativo, las horas que dedica al libro que se le está entregando, que la persona que es creador le vende, le ofrece. Y también para que pueda él ubicar
toda esa serie de componentes de distintos discursos y ver en qué planos se están cruzando, entrecortando, continuando u oponiendo, según la caracterización de protagonistas y antagonistas. Eso es lo que pasa en estos casos. Ahora, la política, ¿no? Es un juego también que puede ser lúdico, ¿no? Porque tiene que ver con la historia, tiene que ver con el presente, puede tener un sesgo, una tendencia, pero da cuenta pues de lo que toma también la prensa, las comunicaciones, ¿no? Y todo lo de la literatura hoy en día tiene que promoverse por las redes o por los videocomerciales que están en YouTube, en Vimeo. Sale un libro o la página de una editorial transnacional o pequeña, ¿no? Tiene que hacer una entrevista y tiene que tener su dicción lista para que alguien comente. Entonces la desconstrucción es localizar oposiciones, observar procedimientos y cuestionar la arbitrariedad, ¿no? Encontrar la diferencia. Ahora las diferencias no implican una jerarquía que anula o abole a otra realidad, a otra intelequia. Todas tienen que jugar, todas tienen que cobrar su materialidad, entre comillas, dentro de las letras del texto, dentro de la presión que hace la imprenta sobre el papel, ¿no? O dentro de los golpes de vista que se mandan a la versión digital al leerla, ¿no? Que puede ser CBR, EPUBs, etcétera, cualquier formato que recoge un libro completo, ¿no? Y también se ve que leer es trazar relaciones, ¿no? De significados, de participación, de afinidad, de oposición, de estudio, de satisfacer curiosidades sobre otro campo, sobre otra trayectoria vital en la que el autor ha participado como sujeto empírico de carne y hueso, o de la que ha recibido historias también, o de la que ha leído y quiere trasvasarla. De repente hay el trasvaso de épocas. ¿Por qué? Porque para eso tenemos una cadena de deconstrucción, un atrás, un adelante, un presente de la obra. Y el significado siempre va a estar en movimiento, el significado da poder a la obra. Luego viene el psicoanálisis, que se retoma de Freud, ¿no? Que, bueno, todas las pulsiones sexuales, el deseo, que no son completamente manifiestas y que van a dar a la literatura, pues, ese reforzamiento de su placer, de una realidad de la sensualidad y de un cotejo del hombre. Y en verdad, pues, con otros teóricos se ve que el sexo es una forma de tener otro discurso, ¿no? Que no es ya la fase pragmática de esta función del organismo humano o animal. Entonces, se habla un poco del descubrimiento del niño, que la primera referencia es la voz de la madre que lo va construyendo, ¿no? La voz del padre también, que es la paternidad del lenguaje. Después vemos el sistema simbólico de denominar cosas y lo real, lo que no puede nominarse como la divinidad, ¿no? Lo que no puede ser representado en una totalidad. En lo real también estaría el roce con lo sublime, esas realidades que se han visto que no se pueden captar en una sola toma de la vista, en un solo fraseo de la palabra, sino que dan lugar a tratados, ya no ensayos. Y ahí viene pues todas las corrientes del pensamiento humano que tienen que enfocarse en estas actitudes y corrientes. Freud cree mucho en los sueños, que tienen un espacio en una representación pues literal, y que están en verdad pues reforzando la estructura y están también en la cadena. Todos los anhelos del ser humano, ¿no? Anhelos de libertad, de democratización, de una sociedad más justa, los de revolución, todo está
pues coexistiendo y formando esos trazos que van a tener varias direcciones superpuestas o tocando la recta, esa recta numérica, ese atrás, ese presente y ese adelante del texto, que tiene que ser tramitado por muchos significados, por muchos sentidos que les dan las personas, ¿no? Pero no al capricho, sino pues dentro de la teoría literaria que estamos continuando, que seguimos viendo, ¿no? Las leyendas y mitos también participan, ¿no? Son parte de los sueños del hombre. Entonces, no todo lo soñado es lo que se queda cuando el ser humano abandona la cama, sino lo que ha sido su fantasía, un componente que le da vida y que vuelve a tomar ese tinte lúdico de la literatura. Y bueno, Zizek empieza, ¿no?, a hablar de una otra edad, de los escritores, de los discursos emergentes, ¿no? Él cree que ha habido cosificación de la dama y que se ha desterrado al amor cortés. Zizek es muy controversial, ha tenido discusiones fuertes con Noam Chomsky y bueno, él lo que ve que estas dimensiones del arte, ¿no? Tienen que ver con un movimiento hacia lo que es las trayectorias de los personajes y las vidas que están representando, que se van a identificar con esta ficción. Él cree, sin embargo, que la búsqueda del centro de estas narrativas, ¿no?, son también y coinciden con la búsqueda del centro del lector, ¿no? En qué mundo se ubica y de dónde ha venido la sociedad que constituye su entorno. Ahora Lacan simplemente lo que importa es lo real, lo que escapa al lenguaje y lo que tiene que ver con toda la configuración del misterio. Después, él piensa que el yo se construye, se va afirmando, ¿no? Él piensa que el sujeto se construye desde afuera, ¿no?, de todos los estímulos que recibe. Los padres son los primeros, si es una familia extendida, de los abuelos, de los primos mayores, los que tienen que ver con su dominio del habla y de la producción del lenguaje escrita también, oral y pues firmada, registrada. Ahora las imágenes entran al plano simbólico, ¿no? Y lo real nunca llega a ser completamente representado, sino enunciado. Acá hay varios significados, según Lacan, de que lo real aparece y desaparece. Nosotros vemos que siempre se habla de sujetos, pero también se habla de autores y también se habla, diríamos, de participantes en la literatura, que es un cuerpo que no puede excluir a mucha gente de su entelequia, ¿no? Entonces, se ha tenido que pasar el formalismo, la escuela de Praga, se ha tenido que cuestionar con el postestructuralismo, con la deconstrucción, y se ha visto que en verdad estas cadenas, que algunos las pueden ver como lucha de clase en el marxismo o en el postmarxismo, que otros los pueden ver como pulsiones y legados de la sociedad de libre mercado en el capitalismo, tienen que ver con cómo el pensamiento va cambiando en torno a un tema pues vital como la alimentación, el sexo, el vestido, como la búsqueda de derechos. Por eso están los discursos emergentes, y se amplía una plataforma en el cuerpo, en la página, ¿no?, que es como si fuera una plataforma virtual, pero de pensamiento y de discursos, de modos de entender el mundo, que no necesariamente tienen que chocar y que no necesariamente tienen que estar desaprobados como ideologías, porque una construcción de ideas se puede afirmar y está en la estructura, ¿no?
una idea que esté pues entretejida en el tramado del texto, no que esté suelta y que pierda toda prueba de objetividad. Eso se trata de tener una idea que funcione. La ideología es la idea que falla, que presenta agujeros, que tiene poca consistencia. La ideología tiene connotación negativa porque se supone que separa lo que no quiere que represente a su opositor. Y en la sociología se ven estas relaciones de jerarquización, de producción, de permeabilidad a los cenáculos de la literatura y también de pugna. Y por otro lado, la persistencia de quienes quieren escribir y publicar de todas maneras y agenciarse el coste y el presupuesto de esas obras que han nacido de toda su experiencia vital, de sus sueños también, de mitos, relatos que han probado y han atesorado y siempre queda una impresión, ¿no? Sabemos que las más profundas son las que se graban en la infancia. Por eso también hay un cine de culto, el cine que nos atrapa en nuestros primeros años, que nos gusta. O el anime que nos va a complacer desde la infancia. El lector tiene que tener potencia perceptiva, tiene que ponerse en los zapatos del personaje. El lector reconoce acentos y ritmos, ¿no? Entonces ya los escritores que tienen un público, que se han localizado en un nicho, están haciendo que su lector o su público no se escape, ¿no? Y no aburrirlo, no saturarlo. Que también lo lúdico sea permanecer en el ocio creativo del destinatario, entre estos emisores y referentes múltiples que llegan a lo que no siempre se pueden conocer personalmente con el autor, pero que lo siguen o lo pueden ver en vivo, en ferias de libro o en presentaciones puestas en internet. Se vuelve a hablar de sujetos, de un sujeto que escribe, que piensa, ¿no? Que hace pensar. Eso es también una función de la literatura que es propia, que no es usurpada de otras ciencias. Simplemente es pensar sobre una realidad, sobre una construcción social, recurrir a la tecnología, ver cómo ésta se democratiza, ¿no? Ver que en la literatura pues se está modificando, ¿no? Las relaciones rígidas que hay entre la palabra del deseo y la palabra permitida. Lo que está prohibido aflora. Y en esa especie de pugna, de elite, es que el hombre se va emancipando a veces de sistemas que producen bloqueos a la continuidad de su desarrollo profesional o su desarrollo como ciudadano. Eso es lo que se ve en la literatura y por eso ahora está tan centrada sobre un devenir de las fuerzas que crean pues, el escenario cotidiano. Siempre se puede hacer un mapeo de la ficción, dónde comienza, dónde termina, qué peripecias hay, ¿no? ¿Qué relaciones de poder, a cuál representan, si a una lucha de clases, si a un medio que es conquistar, ganar, ceder o abrirse a una conquista de socios, lo que puede ser el libre mercado, porque ahí se anula lo que es la guerra. Y acá que hemos terminado la lectura del curso, vemos pues que lo del Círculo de Praga, de Saussure, lo de los formalistas rusos, no puede ser borrado porque son visiones que dan cuenta de cómo se construían otras novelas. En ese caso, lo que queda al pensar que una nueva corriente pues, de teoría literaria
revisa completamente a la anterior y la supervisa, es que nos deja testimonios para desempolvarlos luego y llevarlos a nuestra mesa de escritorio o en versión virtual a nuestra cámara de estudio y poder continuar con todo el trabajo que da la literatura, no solo en la inspiración para crearla, sino en la competencia para decodificarla y seguir con el proceso de transmisión que sigue un paralelo a la historia del desarrollo humano. Eso ha sido todo por esta lección. Muchas gracias.